Gracias, Padre Santo, porque sabemos que estás con nosotros, Señor, porque tu bendición nos acompaña, Señor, porque no importa las situaciones que estamos pasando, Señor, tú nunca cambias. Tu deseo es bendecirnos, tu deseo es que podamos compartir contigo, Señor. Tú nos buscaste primero, Señor, y no fue al revés, Señor. Y has hecho que las bendiciones nos alcancen, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por lo que tenemos, por lo que nos has quitado, Señor, por las bendiciones que nos has dado y por las oraciones que no nos has contestado, Señor. Porque sabemos que buscas lo mejor para nosotros, Señor, que tu deseo final es que nosotros vivamos bien, vivamos cerca tuyo, Señor. Y estás siempre buscándonos, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Te pido que puedas disponer nuestro corazón para buscar tu palabra, Señor, para estar contigo, para acompañarte, Señor, para que nuestro deseo sea tu deseo, Señor, que nuestro corazón esté alineado a tu corazón, Señor. Y que podamos caminar siempre a la luz de tu palabra, Señor, por ese camino de bendición que nos has trazado, Señor. Te pido que no nos permitas doblar ni a izquierda ni a derecha, Señor. Que el día de hoy podamos encontrar una enseñanza nueva, fresca, Señor, en tu palabra y que podamos crecer, Señor, en la estatura de Cristo. Bendice esta reunión, Señor. Bendice lo que vamos a decir aquí, Señor. Que sea tu palabra la que sea expuesta, Señor. Que no sea ningún comentario, que no venga a tu corazón, Señor, el que se diga aquí, Señor. Sino que crezcamos siempre el conocimiento tuyo, Señor, y que podamos crecer, Señor, como personas para encontrar nuestro propósito y bendecir a mucha gente. Gracias por este grupo, Señor. Gracias porque podamos reunirnos todas las semanas, porque podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor y porque nos has bendecido, Señor, con tu presencia siempre. Ayúdanos siempre en todo lo que hacemos, Señor, y acompáñanos en todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Estamos iniciando un nuevo libro, ¿verdad? Estamos empezando lo que es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es de los libros más interesantes y creo que son de los libros más fantásticos y la narración que se da ahí es una de las narraciones más sorprendentes y no por eso, no por nada es que se han hecho muchas películas del libro de Éxodo, porque eh, podemos ver en esa película, en esa narración, un Dios que se manifiesta con poder, que se manifiesta con señales, que se manifiesta con milagros. Y por eso quería empezar este estudio sobre Éxodo con el Dios de los milagros. Eh, Entender un poco qué son los milagros, para qué son los milagros y cuáles son los milagros que vemos ahí. Y vamos a leer durante todo el mes de marzo, perdón, todo el mes de mayo, vamos a leer, está leyendo Éxodo. Entonces vamos a empezar con este estudio de los milagros y después vamos a ver varios estudios más sobre Éxodo, sobre el libro de Éxodo. Creo que es importante que lo aprendamos y que crezcamos con este libro y que veamos cosas diferentes y cosas nuevas. Como les digo, hay muchas películas y para hacer un resumen del libro de Éxodo, mejor vemos los 10 mandamientos o una película así más interesante que yo se los describa. Porque la narración de la película o la narración de los versículos, si no es leyéndolos con la Biblia, también se puede ver de otra forma, ¿verdad? Entonces, quiero que sean resúmenes diferentes, ver temas totalmente diferentes que nos ayuden a entender un poco mejor el libro de Éxodo. Y el libro de Éxodo es interesante porque es el segundo libro del Pentateuco. La Biblia empieza con Génesis y entonces es toda una historia muy fácil de leer, muy fácil de seguir porque es muy descriptiva. Y aunque no es un libro histórico, ¿verdad? Eso es muy importante, los libros históricos empiezan después del Pentateuco, con los libros de Josué, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, todos esos libros sí son libros históricos. Y los primeros 5 libros son lo que se llaman el Pentateuco. Es
un libro, son 5 libros, o un libro en 5 tomos, en donde lo que es como el inicio, lo que son las bases de lo que es el pueblo de Israel. Entonces, los primeros 2 libros, el libro de Génesis y el libro de Éxodo, nos hablan mucho sobre la historia, cómo se fue formando primero el universo, después cómo estaba la historia de las primeras civilizaciones y después cómo se empieza a formar el pueblo escogido por Dios. Entonces Génesis termina específicamente en donde cuando los hijos de Jacob llegan a Egipto como un lugar de refugio y como un lugar de crecimiento. Pero después, cuando pasamos la página y empezamos en Éxodo, ya Egipto no es ese lugar de refugio y no es el lugar de recogimiento, sino más bien es un lugar en donde el pueblo ha sido esclavizado, donde el pueblo ha sido maltratado, porque ya había sido un pueblo que había crecido montones. Entraron a Egipto alrededor de 70 personas y se cree que salieron de Egipto alrededor de 5 millones de personas, ¿verdad? Entonces, es un crecimiento muy amplio. Entonces, donde termina Génesis y empieza el Éxodo, se habla más o menos que es de 400 años, que fue cuando José entró a Egipto. Después, recuerden que José lo habían vendido los hermanos. Después él llega a ser importante para Faraón y entran los hermanos porque había una hambruna en Canaán. Entonces ellos entran a Egipto y José los recibe y les da un lugar especial. Es interesante porque el Génesis lo que habla es la conformación del pueblo escogido por Dios. Entonces empezamos con Adán y Eva, después con la Torre de Babel y varias historias con la historia de Noé, y después empezamos y entramos con la historia de primero Abraham, que es el padre, el primero de los patriarcas, el padre de la fe, y empieza Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, la conformación del pueblo escogido por Dios. Y después entramos en Éxodo, y Éxodo es cómo ese pueblo ya empieza a crecer y a ser nación. Entonces es muy interesante porque antes, o sea, en Génesis empezamos a ver la voluntad de Dios para traer bendición a una tierra que por culpa del pecado había sido maltratada. Y entonces Dios hace una escogencia y escoge una familia para traer bendición al mundo. Eso termina en Génesis. Y en Éxodo empezamos a ver donde hay un personaje, que es el faraón, que no está de acuerdo con esa decisión de Dios. Y más bien trata de oponerse, trata de destruir, trata de matar a ese pueblo escogido por Dios. Y en ese es que empezamos con Éxodo, ¿verdad? El faraón desprecia la escogencia de Dios y maldice a su pueblo. Y es el primer personaje verdaderamente malo de la Biblia. Aunque en Génesis, en el inicio de Génesis, se habla de la serpiente o la serpiente antigua, que es una manifestación de Satanás. Faraón es el primer personaje histórico que es verdaderamente malo. ¿Y por qué es tan malo? Porque se opone al plan de Dios. Dios decide escoger un pueblo y que ese pueblo sea bendición para el mundo, y Faraón dice, yo no estoy de acuerdo. Esa no es mi decisión. O sea, yo no comparto la decisión de Dios de que haya una persona que sea bendición para este mundo. Y entonces la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué es que Faraón se pone de esa forma tan fuerte y tan opuesto? Bueno, y esa misma decisión de Faraón, años y años y años después, sigue repitiéndose porque hay gente que no está de acuerdo con esa escogencia de Dios de poner al pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios. Muy importante, ¿escogido para qué? Escogido para que por ahí venga la bendición al resto del mundo.
No es un pueblo escogido para tener más plata o es un pueblo escogido para tener ciertos beneficios de parte de Dios. No, es un pueblo escogido para que de ahí viniera la bendición de Dios. Y así es como en Génesis queda bien claro cuál es la promesa al pueblo de Israel. Lo que se dice en Génesis es, la bendición de Abraham es el que maldiga, el que te maldice será maldecido y el que te bendice será bendecido. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos al pueblo de Israel porque sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Y no importa que estemos después de Cristo, sigue siendo el pueblo escogido por Dios. ¿Ok? Eh, y entonces en Génesis empezamos a ver la lucha frontal entre el bien y el mal, que está personificada en esa primera mitad del libro de Éxodo. Entonces, esa lucha del bien y del mal, ese deseo de Dios de tener una voluntad y que el mal está en contra de esa voluntad, empiezan a enfrentarse en la primera mitad del libro de Éxodo, que es toda la parte en donde Faraón quiere matar al pueblo de Israel, y entonces empieza a matar a todos los niños. Aún así, Dios hace para proteger a un niño que lo mandan en el Moisés, y es Moisés el que va a ser el libertador del pueblo de Israel, y cómo entra a la casa de Faraón, se cría en la casa de Faraón y después empieza a ser de bendición para el pueblo de Israel. Después, como empiezan las 10 plagas de Egipto, que empiezan a traer ese rompimiento y ese enfrentamiento entre el poder de Dios y el poder del mal, ¿verdad? Un poder político que tenía Faraón en ese momento, que empieza a tambalear porque Dios empieza a mostrar su poder. Y entonces ahí empezamos a ver el concepto de los milagros y por qué son tan importantes los milagros para el libro de Éxodo, por esa pelea entre el bien y el mal. Y lo más importante es que en medio de esa pelea entre el bien y el mal, hay un pueblo en formación y en constitución. ¿Qué quiere decir? Abraham, Isaac, Jacob empezaron a formar una familia que llegó a Egipto y en Egipto empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a multiplicarse. Y es en Éxodo donde esa familia empieza a darse formación para ya no ser una familia o un grupo de personas alrededor de una ciudad, sino un pueblo. Un pueblo que tiene que tener cultura, que tiene que tener costumbres, que tiene que tener leyes, que tiene que tener un montón de situaciones para convertirse pueblo. Y más adelante vemos, cuando ya entran a la tierra prometida, cómo ya estamos hablando del pueblo de Israel, donde estamos hablando de ya un grupo de personas con diferente cultura, con diferentes formas de hacer las cosas, que empiezan a separarse y a hacer verdaderamente una sociedad totalmente diferente a el resto de sociedades. De hecho, se dice que al día de hoy el pueblo de Israel es de los pueblos más letrados. Se dice que hay un 0% de analfabetismo. Eso quiere decir que todas las personas del pueblo de Israel saben leer y escribir. ¿Por qué? Porque es parte desde el puro inicio de la enseñanza del pueblo de Israel es aprender a leer la palabra de Dios. Entonces, es un pueblo que es cero analfabeta, o sea, el 100% de las personas saben leer y escribir. Y eso trae mucha bendición al pueblo. Y eso lo separa totalmente de lo que es otros pueblos. Además de otro montón de situaciones que tiene el pueblo de Israel al día de hoy. Pero entonces el libro de Éxodo es muy interesante como hay una pelea espiritual encima y un pueblo, en esta primera mitad de la historia de Éxodo, un pueblo que no sabe qué es lo que está pasando, que no entiende muy bien, que sigue una persona, pero no sabe qué es lo que está sucediendo, y todo en medio de una esclavitud en la que está ese pueblo de Israel. Entonces, en ese caldo de cultivo es que empieza a surgir la imagen de Dios y empieza Dios a mostrarse primero con su nombre y después a mostrarse al pueblo de Israel como esa persona o ese ente espiritual que va a acompañar al pueblo de Israel en todo lo que pasa. ¿Ok? Por otro lado, tenemos los milagros. Y por eso es tan importante entender por qué es que suceden los milagros
y qué es la participación que tienen los milagros en el libro de Éxodo. Entonces, ahora que estemos leyendo el libro de Éxodo, detengámonos en cada uno de los milagros que pasan y entendamos que no es una situación así como yo al principio veía como que era un Dios como medio rajón, que decía, mire lo que hago yo, ¡pum! Y entonces es un acto de magia. Y muchos, de hecho, las plagas, las primeras plagas del pueblo de Egipto, los adivinos o los magos de Egipto las emulaban. Entonces, por ejemplo, Dios convierte el agua en sangre. Ah, pues entonces llegaron los adivinos de Egipto y echaron colorante y también el agua se convirtió en sangre, o por lo menos roja. Entonces decían, bueno, ese es igual un truco de magia que estamos haciendo. Los milagros no son trucos de magia. La palabra milagro antiguamente se decía miraglo, tiene su origen en el miraculum, que deriva de la palabra mirari, que tiene dos cosas importantes. Significa admirarse. Entonces, siempre que hay un milagro, por un lado, hay una persona o un grupo de personas admiradas. ¿Por qué? Porque no es lo que naturalmente sucede, no es lo que normalmente esperaría. Entonces, cuando uno tiene una mentalidad y uno dice, ok, las cosas van a ir por aquí, y sucede algo que rompe totalmente ese orden establecido, podemos estar hablando de un milagro. Hoy estaba viendo el resumen de la película Bruce Almighty de Jim Carrey. Eh, es una película bastante vieja y no es nada bíblica, pero la premisa es que Jim Carrey está enojado con la vida porque las cosas no le suceden y entonces le reclama a Dios y entonces Dios dice, hagamos una cosa, haga usted y tome, y haga usted el papel de Dios y le da por un tiempo todas las capacidades para ser Dios y Dios se agarra unas vacaciones. Entonces, la película es muy interesante porque empiezan a suceder un montón de milagros. Primero que nada, Jim Carrey tratando de satisfacer sus situaciones personales, y entonces los milagros son para ayudarse a él. Y después Dios empieza a ubicar a Jim Carrey que Dios no es para satisfacerse él, sino más bien un asunto de servicio. Pero el resumen lo que decía es que, y Dios dice, o el personaje de Dios en algún momento se refiere a eso y dice, mire, cuando una mujer sola sale adelante con sus tres hijos, eso no es natural, eso no es lo lógico que tuviera que suceder. Eso es un milagro. Cuando una persona de escasos recursos sale adelante y logra educarse y no se hace un maleante, entonces eso es un milagro, porque las situaciones no eran para que sucediera eso. Cuando una empresa empieza a florecer y a crecer fuera de todos los parámetros y fuera de toda la lógica, eso es un milagro. Cuando las cosas no suceden como deberían de suceder, eso es un milagro. Entonces, la primera parte del milagro tiene que ver con admirarse. Y la otra parte de la definición de milagro tiene que ver con contemplar con admiración o asombro una situación que está pasando. Entonces, la palabra milagro tiene que ver más que con la acción, con la reacción que tiene una persona ante esa situación. Si yo toda la vida he visto que del cielo caiga agua, eso no es ningún milagro. Pero si yo vivo en el desierto y en un día llego y aquí llueve torrencialmente como yo veo hoy en la tarde, entonces uno dice, pero ¿qué es esta situación? ¿Cómo es que esta situación está pasando? Entonces empieza a contemplarse, a admirarse y se empieza a dar cuenta uno que es un milagro, ¿verdad? Cuando nosotros tuvimos a Ignacio, para nosotros fue muy fácil quedar embarazados de Ignacio, ¿verdad? Y casi que fue como organizado. Nosotros vivíamos en un apartamento que no permitían ni perros ni chiquitos, entonces no podíamos tener hijos. Tampoco pensábamos en tener mascotas. Y cuando empezamos a construir, dijimos, ok, perfecto. Apenas empezamos a construir, empezamos a pedir bebé. Y el día que estábamos poniendo la primera piedra, ya ese día Kenia estaba embarazada y nos dimos cuenta 3 días después. Entonces fue muy fácil esa parte de quedar embarazados. Entonces nos dijimos, de sí, quedar embarazados es de las cosas más fáciles que hay. Cuando decidimos buscar el segundo hijo, no pudimos.
Y fue una lucha y otra lucha y ver, tratar de quedar embarazados, tuvimos varias pérdidas, bueno, ya algunos conocen la historia. Entonces ahí nos dimos cuenta que verdaderamente el quedar embarazados es un milagro. Las opciones, o sea, el porcentaje de situaciones que tienen que pasar para que se dé la vida es un milagro. Pero si usted cree que es muy fácil quedar embarazado, para usted no es un milagro. Pero entonces ahora, cada vez que vemos una mujer embarazada, hace poquito una vecina quedó embarazada y bueno, nació el bebé hace unas semanas, uno se da cuenta el milagro que es la vida, el milagro que es cada uno de nosotros que sucedemos aquí. Y aunque somos un montón de gente, cada uno de nosotros fue un milagro que sucediera. Entonces, podemos aprender a vivir de dos formas, como que si todo es un milagro o como si nada es un milagro. De nosotros toca decidir eso, decidir con que yo me levanto en la mañana, puedo abrir mis ojos, eso es un milagro. Porque mucha gente se levantó, no se logró levantar en la mañana y murió en el camino, o está enfermo, o tiene situaciones diferentes que no lo hacen levantarse como nosotros nos levantamos. Y el cielo salió, el sol salió y las nubes dejaron que el sol entrara y calentó la tierra. Eso es un milagro. Y tengo trabajo, eso es un milagro. Y puedo traer bendición a mi casa, eso es un milagro. Puedo sentarme a leer la Biblia, eso es un milagro. Puedo tener un estudio bíblico, eso es un milagro. Puedo empezar a vivir como que si toda mi vida es un milagro o como si nada es un milagro. A nosotros nos toca tomar esta decisión. Mucha gente cree que toma las cosas por un hecho y cree que todo es como debería ser así. Y más bien se enoja si las situaciones nos pasan como esa persona decidió que pasaran. Esas son personas que viven como que su vida, como que si nada es un milagro. Entonces hay que aprender a vivir de dos formas. Y si creemos que todo es un milagro, creemos que existe un Dios que hace todas las cosas milagrosas. ¿Ok? ¿Para qué son los milagros de la palabra de Dios? ¿Para qué son los milagros de la Biblia? Aníbal, si quieres nos lees ahí Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este es un caso muy interesante en donde Dios, Jesús está de camino, hay un siervo que le dice, mire, mi hija se está muriendo. Jesús se toma el universo completo, el tiempo del mundo y llega tarde, por así decirlo. Y cuando llega ya la chiquita está muerta. Entonces dicen, no, no, ni siquiera llegue, ya la chiquita murió. Entonces Jesús dice, no, es que esta enfermedad no es para muerte, eso es para la gloria de Dios. Y resucita a la chiquita y se hace toda una conmoción. Al final de cuentas, los milagros son para la gloria de Dios. Usted, el milagro no es para obtener un deseo suyo egoísta. El milagro lo que hacen siempre, y deberían hacer siempre, es señalar a Dios. Eh, cada cada cosa que usted hace en el servicio de Dios, por ejemplo, si usted llega y ayuda a una persona sobre una situación económica que está pasando, hacemos una colecta y le llevamos un diario a una persona en necesidad, eso debería ser para la gloria de Dios, no para que la gente diga, vio que Esteban movió a su grupo, vio qué grupo más importante, que lograron obtener dinero y se lo llevaron a esa persona en necesidad. Si no es para la gloria de Dios, perdimos nuestro tiempo. Entonces, cada milagro es para la gloria de Dios. Cada vez que oramos por una persona, por la sanidad de una persona y esa persona se sana, no es para que digamos, uy, qué efectivas son las oraciones de nosotros, o mira qué casualidad que nosotros estábamos orando y en ese mismo momento esa persona fue sanada, o qué doctor más bueno que logró sacar a esa persona de la enfermedad. No, cada oración contestada debería ser para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que esa persona diga, híjole,
hay alguien ahí que está buscándome a mí, que está pensando en mí, que está trayendo bendición a mi vida y tengo que ir a buscarlo, a ver quién es ese Dios que logró hacer eso por mí. Y otra, Pedro, aquí tiene otro hecho lindísimo en Pedro 3, Pedro 3, 6, 7. Carolina, si querés, no lo puedes leer, por favor. Entonces Pedro dijo, no hay plata. Un segundito que me tapa el video. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Entonces, Pedro llega donde una persona, eso es en la entrada del templo, en la puerta de la hermosa, y hay una persona que era parapléjico, no podía caminar. Y entonces esa persona le pide a Pedro una limosna. Y Pedro le dice, vea, usted llegó al lugar perfecto, yo no tengo oro ni plata, yo no le puedo dar de lo que no tengo, pero lo que sí le tengo, se lo voy a dar. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo tomó de la mano, esa persona seguro dice, este mae, ¿qué le pasa? Se lo levantaron y en el momento que se levantó, los pies se reafirmaron. Entonces, esa persona no estaba buscando un milagro, él estaba buscando que durante toda su vida había sido, su situación económica era resuelta por medio de la limosna, y esa persona se levantó ese día diciendo, hoy voy a ir a hacer lo que todos los días hago y tuvo un encuentro con Pedro. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, ok, hoy va a recibir lo que usted ocupa, no lo que usted cree que necesita. Y entonces esa persona se levantó y después entró al templo y un montón de gente que lo conocían dijeron, no, no, esta cosa es de verdad. Pedro está predicando algo que tiene un poder especial. Y ese mismo día Pedro habló de Jesucristo y un montón de gente recibió a Cristo. ¿Por qué? Porque dijeron, no, no, es que este no es una hablada. Esta persona yo la conocí durante tantos años, lo vi pidiendo limosna ahí y ahora es una persona sanada, transformada, cambiada y es de acuerdo a lo que Pedro está diciendo. Que voy a prestarle atención qué es lo que este Pedro está diciendo. Por eso, después de que suceda el milagro, se abren las puertas para que nosotros tengamos un tiempo para hablar del hacedor del milagro. Cada vez que oramos por una persona y recibimos la llamada por teléfono, miras que esa persona se sanó, es nuestra responsabilidad o nuestra oportunidad más bien de decirle, okay, ¿sabe por qué se sanó? Porque nosotros los lunes tenemos un estudio bíblico y oramos por esa persona y esa persona, Dios la sanó y Dios le sanó la parte física, pero lo más importante, también le puede sanar la parte espiritual y nos salvó de la muerte. Entonces empezamos, se nos abre la puerta, ya no es una persona que empieza de cero, es una persona que empieza de 100 donde ya recibió su milagro. Yo siempre digo, si a una persona le falta un dedo y usted ora y esa persona le crece el dedo, ¿qué más fe puede pedirle uno? O sea, se le abren los oídos y decir, bueno, necesito saber qué es lo que está pasando. Y entonces es una oportunidad que tenemos para evangelizar. Es mucho más fácil evangelizar después de un milagro. La parte difícil es la parte de hacer el milagro, pero eso no nos toca a nosotros, eso lo toca al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos para que después del milagro la gente está receptiva para hablarle de Cristo y para hablarle de todas las situaciones que son verdaderamente importantes o son todavía más importantes que el propio la situación. Kenita, si querés lees ahí Primera Reyes 16, 36 al 39. Sí, voy. Primera de Reyes 18, 36 al 39. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ahora te pido que me des una prueba de que tú eres el Dios de Israel
y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración, muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Estaba meditando y uno de los milagros más extraños que veo yo en la Biblia es este milagro que hizo Elías. Entonces me puse a investigar un poco sobre esto que hizo Elías o a leer un poco el pasaje de Elías con unos ojos diferentes. Resulta que habían en el momento ahí del profeta Elías, habían dos vertientes, ¿verdad? Estaban los que seguían a Jehová y los que seguían a Baal. Y como que estaba ganando Baal, como que los profetas de Baal estaban siendo más efectivos que los profetas del Señor. Y entonces había mucha gente que todavía no se decidía por si sigo a Dios o si sigo a Baal. Y Elías se enojó y dijo, miren, ustedes no pueden jugar este jueguito de a veces con uno, a veces con otro. Hagamos una cosa, les pongo una prueba. Hagan un holocausto, o sea, pongan ahí madera y hacen ahí un templo y yo voy a hacer otro. Y que los profetas de Baal busquen que Baal les tire fuego y levanten el holocausto. Y entonces, durante toda la tarde, los profetas de Baal estaban pidiendo y brincando y saltando y Elías vacilándolo. El pasaje es muy simpático porque Elías les está diciendo, no, no, grite más fuerte porque tal vez Baal no los oyó. No, es que a esta hora Baal se queda dormido, entonces háblenle más fuerte, tal vez dentro de una hora. La cuestión es que pasaron toda la tarde y nada. Elías dijo, hagamos una cosa, echen agua encima de mi holocausto. Y entonces echaron agua. No, 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 echen más agua encima de mi holocausto. Entonces, yo siempre he visto este pasaje como que decía yo, "Bueno, pero estaba como medio rajón, Elías, como que era un asunto casi como de magia para probar la existencia de Dios o la existencia de Baal. Pero cuando leía este pasaje, es clarísimo la intención de este milagro. Además de que se vuelve un pasaje medio cómico y Elías ahí vacilando a los profetas de Baal, el poder de Dios y lo más importante, la intención con la que Elías estaba buscando el milagro. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto, Señor. Atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Entonces es un asunto totalmente evangelístico. Toda esta situación era para demostrar que Dios es Dios a un pueblo que no estaba muy seguro de cuál Dios creer. Entonces, al final de cuentas, todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces, el milagro sucedió más que todo para mostrar que Dios es Dios. Un milagro como estos sería ilógico que sucediera dentro de un grupo que todos creen en Dios. Dentro de una iglesia, por ejemplo, en donde todos conocen a Dios, en donde todos alaban a Dios, un milagro de estos no sería lógico, porque sería un milagro para ostentar un poder mágico de Dios, ¿verdad? Casi como cuando yo veo la película de Star Wars, por ejemplo, y veo que atraen la espada o que mueven piedras o un montón de cosas, uno dice, ¿para qué son esos milagros? Para ostentar un poder que tiene esa persona sobrenatural. Entonces, ese tipo de situaciones no son las que Dios hace. Si hay un pueblo que conoce a Dios, este tipo de milagros no tienen lógica. Entonces Dios no los hace. Si usted va a una iglesia y dice y hace un holocausto y Dios préndeme traiga fuego del cielo y préndeme este holocausto, no va a suceder porque no es para ostentar el poder que tiene una persona sobre manejar cosas extraordinarias.
sino el milagro siempre va a ser para señalar a Dios y para que la gente que no crea empiece a creer en Dios. Por eso es que suceden estos milagros. Y en ese auditorio, en ese lugar, en ese momento, ocupaban que ese milagro sucediera. No es en todos los momentos que se ocupan que esos milagros sucedan, porque si la gente cree, no ocupa este tipo de manifestaciones sobrenaturales. Aunque los milagros, ahora vamos a ver, los milagros también pasan a las personas que creen en Dios. Tampoco es que Dios deja los milagros solo para cierto grupo exclusivo de incrédulos, ¿ok? Pero entonces lo más importante de este propósito, de este pasaje y el propósito de los milagros es esa parte al final. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Y todos deberíamos de manejarnos como eso, entender que ese es el propósito de los milagros. El Señor es Dios, el Señor es Dios. La fe en Dios desencadena los milagros. El creer que Dios existe, el creer que Dios es omnipotente, es lo que desencadena los milagros. Pero no solo para la persona que recibe el milagro, sino para la persona que ordena ese milagro. En el sentido en que, ok, hay una persona que no tiene fe, pero tiene una necesidad. Y esa persona está enfrente de una persona que sí tiene fe y entonces logra que ese milagro suceda, no por la fe de esa otra persona, sino por la fe el que ordenó ese milagro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza, esa es la fórmula para que las cosas sucedan. Lo que se dice es que la fe es la moneda del cielo. Si usted tiene fe, usted puede lograr que en el cielo sucedan las cosas. No es por la misericordia, la compasión. No es que una persona tiene una necesidad y entonces uno clama a Dios por esa necesidad diciendo, ay, pobrecito, esta persona necesita de tu misericordia, Señor. Esa no es una oración correcta, porque Dios no se mueve por la misericordia. Dios no es que dice, ok, esta persona, lástima, me dio mucha lástima con esto, entonces voy a hacerle su milagrito. No, cuando hay fe, es lo que mueve los milagros. Si usted no cree que ese milagro va a suceder, no sucede. Hay un pasaje en la Biblia en donde Jesús dice que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque todo el mundo lo conocía a él como el hijo del carpintero. Y entonces por la falta de fe, Jesús no pudo hacer milagros. Entonces no vemos que los milagros son lo que mueven este, la mano de Dios, ¿verdad? La fe es lo que mueve la mano de Dios. Don Álvaro, si quieren lee Mateo 17:20. Está muteado, don Álvaro. Ahora sí. Ya, bueno, Sí. Mateo 17:20. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Y cuando este pasaje del monte es una de las cosas más complicadas de entender, si lo vemos literal, de mover de un lado para otro un monte, uno dirá, bueno, ¿con qué propósito irá uno a mover un monte? Y de hecho no hay ningún pasaje en la Biblia donde se mueva un monte. Se mueven nubes, se mueven eh, lluvia, se ha sostenido una tormenta y un montón de cosas, pero un monte precisamente no se ha movido. Si lo vemos de un lado más simbólico, ¿cuál es el monte de nuestra vida que nos está estorbando para que nosotros podamos llegar a la plenitud del propósito de Dios en nuestra vida? Bueno, pues si tenemos fe, podemos decirle a ese monte que se vaya y ese monte se va. Y cuando empezaron a estudiar la neurociencia, perdón, cuando empezó a desarrollarse la neurociencia y empezar a estudiar el cerebro, empezaron a ver que el cerebro tiene ciertas estructuras que se van formando por medio de las creencias, de los análisis, de las vivencias, se van creando estructuras y le pusieron a esas estructuras montes. Entonces es muy lindo ver cómo nuestro cerebro tiene montes que nosotros podemos decirle, si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, a ese monte que se quite y ese monte nos deja
el camino abierto hacia lograr cambiar esas ideas que no nos permiten lograr lo que pues, necesitamos lograr. Entonces, yo siento que cuando Jesús estaba hablando de esos montes, estaba hablando de neurociencia, que 20 siglos después el hombre empezó a aprender qué significaban esos montes que Jesús estaba hablando. Y don Álvaro, si quieren leer ahí Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible, al que cree, todo le es posible. Definitivamente la fe es la moneda que mueve la mano de Dios. Si usted cree, usted va a poder lograr sus milagros. Si usted no cree, no puede lograr los milagros. Eso quiere decir que la persona que tiene necesidad no necesariamente es la que cree. Si esa persona está pasando por una necesidad y usted dice, permíteme orar por usted, y esa persona dice, no, yo la verdad es que no creo que nadie pueda hacer algo para ayudarme en mi situación. Bueno, pues su fe para orar hacia esa persona es la que va a lograr el milagro. Y entonces esa persona va otra vez a entender que Dios existe, que Dios quiere transformar su vida y entonces se abre para después de su milagro hablar de las cosas importantes de lo que Dios hace por nosotros. Jesús, propiamente, también efectuó muchísimos milagros. El libro de Juan dice, bueno, si se escribieran todas las cosas que sucedieron y las cosas que vimos, no pudiéramos terminar de escribir un libro tan grande como todos los milagros que hizo Jesús. Entonces la Biblia registra muchos, pero se cree que hubo muchísimo más. Aníbal, si quieres lees ahí Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Vemos que el libro de Juan no habla de milagros, sino habla de señales. Y eso es muy importante porque la palabra señales para el pueblo de Israel es sumamente importante porque el Mesías tenía que tener ciertas características que lo señalaban como Mesías. Y entonces el pueblo de Israel sabía muy claro que esa persona que estaban esperando tenía que cumplir ciertos requisitos. Entonces Juan, en su libro, lo que está diciendo es, vea, ahí está cumpliendo uno, mire, ahí está cumpliendo otro, mire, ahí está cumpliendo otro. Y esas señales, lo que señalan es al Hijo de Dios, a Jesús como el Mesías. Entonces, cada uno de los milagros que suceden en el libro de Juan es una señal, y Juan lo describe como una señal para que la gente creyera en Jesús. Y no es que creyera que Él existe o que era un profeta más, sino que entendiera que Él era el Mesías. Y entonces los milagros o las señales que están registradas en Juan, lo que hablan es sobre, ok, se hizo esto y con esto quiso decir tal y tal y tal cosa. ¿Verdad? Y entonces manifiesta una característica del Mesías. Y claro, si quieres lees ahí Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, eh, todas las, eh, todas estas señales que Jesús hizo, lo que buscaba era que esa generación de personas viera y reconociera lo que hizo Jesús. Y después, todo en el libro de Hechos, toda esa primera iglesia, lo que señalaban eran los milagros que hizo Jesús. Entonces, Pedro hacía por medio de Pedro sucedía un milagro y Pedro decía, no, pero no soy yo. Señalaban a Jesús y la obra de Jesús. Igual nos toca hacer a nosotros. Si usted tiene el don de sanidad y usted impone manos y esa persona se sana, cuidadito si lleva usted la gloria. Y la gente dice, uy, Esteban, qué bueno, ora. Cada vez que ora, Esteban ora, esa persona se sana. Y uno dice, no, cuidadito. No es por mi oración. No es porque yo soy muy artista o porque Dios me ungió a mí con un poder especial. No, para nada.
es Jesús. Entonces nosotros tenemos la obligación de señalar la verdadera fuente de los milagros y las señales. Por cierto, si alguien necesita que ore por salud, sanidad, me piden que yo ore y con mucho gusto oramos en ese sentido. Los milagros en el Éxodo. Ahora, viendo el libro de Éxodo y buscando y entendiendo para qué son los señales que sucedieron, quiero que veamos varios señales y milagros que sucedieron en el libro de Éxodo. Y voy a ponerle algunos, pero cuando estemos leyendo Éxodo durante este mes, busquemos esos milagros y entendamos el porqué del milagro, qué es lo que significa ese milagro, qué implicación espiritual estaba detrás de esa situación sorprendente que sucedió. Y el libro de Éxodo es donde más sorprendentemente vamos a ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque había un pueblo que estaba en formación y Dios tenía que cautivar ese pueblo, tenía que convencer a ese pueblo, tenía que ese pueblo decir, tenemos un Dios, wow. Y entonces Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta como en ningún otro momento en la historia hemos visto esa manifestación de Dios, con unos señales tan sorprendentes como podemos verlo en Éxodo. Eso no quiere decir que en este momento dejamos de tener un Dios, wow. Sucede ese montón de cosas, existen ese montón de situaciones, pero ahora en este momento podemos nosotros, y como les decía anteriormente, tomar la decisión. Si todo en nuestra vida es un milagro o nada en nuestra vida es un milagro. Entonces, durante el Éxodo vemos que Dios realizó una serie de prodigios, una serie de señales que lo que querían era demostrar la soberanía, el amor y el cuidado que tenía Dios para el pueblo escogido. Dios tenía que hacerle ver al resto de personas y a una civilización tan poderosa como Egipto que él había escogido un pueblo, que él había hecho una estrategia para redimir al pueblo, para redimir al mundo, y que había escogido al pueblo de Israel para que ese pueblo trajera la bendición al mundo. Y las señales y los milagros, primeramente en esta primera parte de Éxodo, están dirigidas a que el resto de personas, el resto de civilizaciones que existían alrededor del pueblo de Israel, entendieran que ese pueblo era un pueblo especial, que ese pueblo era escogido por Dios y que había un respaldo sobrenatural sobre ese pueblo. Y entonces nadie podía negar que Dios estaba del lado de Israel. Y de hecho mucha gente lo que hablaba es que el Dios de Israel sí es un Dios poderoso, no como los otros dioses, no como Faraón, que no logran hacer esas señales y prodigios. Aunque había muchos magos que buscaban hacer algo parecido a esos prodigios que hacía el Dios de Israel, nunca lograron separar las aguas como lo hizo Dios por medio de Moisés. Nunca lograron hacer esas 10 plagas de esa forma tan impresionante como lo hizo el Dios de Israel. Entonces, definitivamente se buscaba mostrar ese cuidado que tenía Dios por su pueblo y por medio de las señales empiezan a suceder. Entonces, la primera hechos sobrenaturales es la plaga de Egipto. Kenita, si quieres lees ahí Éxodo 7:11. Sí, aquí estoy. Éxodo 7:11. Dios envió 10 plagas sobre Egipto para demostrar su poder sobre los dioses egipcios y liberar su pueblo. Estas incluyen plagas de sangre, ranas, piojos, moscas, pestilencias, úlceras, granizo, langostas, oscuridad y la muerte de los primogénitos. Entonces, desde Éxodo 7, capítulo 7, al capítulo 11, podemos ver esas 10 plagas que sucedieron para el pueblo para los egipcios. Y es muy interesante porque hace unos años había hecho un estudio sobre el significado de esas 10 plagas y cómo esas 10 plagas empiezan a suceder
de una forma para que es el mismo proceso de evangelización que una persona debe de sufrir o debe de tener, ¿verdad? Iniciando con entender la muerte de Cristo y cómo su sangre nos redime. Después ahí empiezan a ver un montón de plagas que le sucede a todo el mundo, ¿verdad? Y eran plagas que sucedían no solo a los egipcios, sino también al pueblo de Israel, que son las ranas, los piojos, las moscas y las pestilencias, que hablan sobre el pecado que existe en el mundo y cómo esas primeras 5 plagas afectan a todos. Y después, cuando uno recibe la palabra de Dios y empieza a ser transformado y deja el pecado, entonces ya empiezan esas otras 5 plagas a sucederle ya no al pueblo de Israel, sino solo los egipcios. Las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos son plagas que le suceden no al pueblo de Israel, sino a solo los egipcios. Y la última, la muerte de los primogénitos, es esta plaga que nos hace entender lo que Cristo vino a hacer para nosotros. Entonces, es muy interesante cómo se entrelaza la historia de redención por medio, o el plan de redención hecho por Jesucristo, con nuestra historia de conocimiento de Cristo y cómo nuestra vida va siendo transformada, y todo en una simbología interesantísima sobre lo que son las plagas de Egipto. Entonces, no son esas situaciones extraordinarias sin ton ni son, sino es un deseo de parte de Dios que nosotros entendamos el proceso y el plan de redención de Israel. Al final de cuentas, el corazón tan duro de Faraón es roto, el poder de Dios es manifestado y el pueblo de Israel sale libre, que es lo más importante que necesitaba hacer en ese enfrentamiento entre el bien y el mal, que al final de cuentas gana Jehová, gana Dios por el poder. O sea, están enfrentados una persona que tenía todo el poder económico, todo el poder científico contra Dios, y logró ganar Dios, ¿verdad? En esa lucha por mantener el pueblo de Israel del lado de el que cada uno que quería ganar. El cruce del Mar Rojo es una de los milagros más interesantes, y hay una historia muy bonita sobre la película de los 10 mandamientos. Como se tuvo que quebrar la cabeza el, el productor de la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston, cuando Charlton Heston levanta las manos y se abre el Mar Rojo, eh, eh, para hacer eso en la cinematografía era una cosa muy difícil de hacer. Y entonces el lograr hacer algo tan sorprendente como abrir las aguas y el lograr hacerlo en el cine, fue un reto tecnológico para su fecha, para su momento. Eh, y habla también sobre lo sorprendente que es para nuestra fecha lograr hacer ese milagro en ese momento. Si usted lo ve en este momento, uno dice, bueno, ¿qué lo hubiera hecho? Se ve más bonito, se ve medio falso de otra forma. Bueno, pero es que ahora tenemos la tecnología y la computadora para lograr hacer un efecto tal vez un poco más realista. Pero es muy interesante esa historia sobre el mar, sobre la película. Don Álvaro, si quieren lee Éxodo 14 del 10 al 31. Éxodo 14, 10 a 31. Dios abrió el mar rojo para que los israelitas pudieran escapar del ejército egipcio que los perseguía. Él hizo que las aguas se dividieran, permitiendo que su pueblo pasara en seco, y luego cerró las aguas sobre los egipcios. Es interesantísimo ese pasaje cuando llega Faraón y le dice a sus comandantes, el Dios de Israel no sabe nada de guerra, no puso al pueblo o no permitió que el pueblo tuviera una salida. Y al final de cuentas esas palabras se las traga Faraón cuando Dios hace y abre un camino, ¿verdad? Entonces, hay una parte simbólica lindísimo.
De hecho, estudios arqueológicos actuales han encontrado en el fondo del mar un montón de carruajes, un montón de utensilios de guerra al fondo del mar, que no existe otra forma más para explicar ese montón de utensilios de guerra que han encontrado en el fondo del mar, porque no es como que llegaron ahí y se hundieron, no, es que estaban abajo y las aguas le cayó. Es la única explicación científica que tienen para encontrar ese montón de utensilios de guerra que hay ahí. Entonces, hay pruebas arqueológicas que muestran que ese milagro sucedió y no solamente fue un libro de fábulas, como mucha gente quiere hablar sobre los milagros en el Éxodo. El maná y el agua en el desierto es uno de los pasajes más complicados de entender en ese pasaje de Éxodo. Es una situación que solo ha sucedido una vez en la historia de la palabra de Dios y nunca se repite y no se ha repetido algo parecido, que es como el pueblo de Israel durante 40 años camina por el desierto donde no había comida y Dios se dedica a alimentar a su pueblo. Entonces, en Éxodo 16 vemos la historia del maná y cómo Dios sobrenaturalmente alimentó a los israelitas. De hecho, la palabra maná lo que significa es, ¿qué es esto? No entiendo. Es lo que significa la palabra maná. Y simplemente era una escarcha que todas las mañanas el pueblo encontraba y la recogía. Y Dios fue muy claro en decir, vea, recojan una porción, no guarden para mañana. La porción es la porción necesaria para que ustedes la que necesitan para comer y quedar saciados, ¿verdad? Entonces todas las mañanas recogían el maná y si recogían más al día siguiente, el maná estaba podrido y tenían que botarlo. Es una manera muy simbólica de que Dios nos indica, yo soy su proveedor. Ustedes no necesitan buscar la provisión de mañana, yo se las doy. Y Jesús lo recalcó cuando nos habló del Padre Nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Está hablando específicamente sobre el maná y cómo la provisión de Dios viene todos los días y sin faltar. Solamente el viernes Dios permitía que uno recogiera doble porción para el sábado, tener el día de descanso y que había comida en la mesa, ¿verdad? Ellos podían comer. Era el único día en donde recogían más maná y no se ponía mal. Se da uno cuenta que no era un asunto natural, es un asunto sobrenatural. Y eso lo podemos ver en Éxodo 16. Y después en Éxodo 17, el pueblo de Israel se vuelve totalmente absorto. Creo que como que creía que Dios tenía la obligación de atenderlos a ellos y entonces empiezan el pueblo de Israel a vivir de una manera sobrenatural, naturalmente. Entonces, todos los días veían milagros, entonces como que se volvían un poco, no sé, como que ya no les hacía tanta gracia. Y entonces empiezan a hablar mal de Dios. Y entonces dijeron, qué barbaridad, es que aquí nosotros tenemos hambre, no, Dios vino aquí para que nosotros comiéramos esta cosa tan fea, que era el maná, y nosotros estábamos mejor en Egipto, deberíamos devolvernos todos para Egipto. Y entonces en Éxodo 17, Dios hace que de una roca fluyera agua y muestra su poder y que Dios va a proveernos de cualquier forma y hasta de maneras sobrenaturales cuando haya necesidad. Es interesante cómo en el desierto Dios se manifiesta de una forma muy diferente a cómo se manifiesta en la tierra prometida. En el Éxodo, en el libro de Éxodo, durante todo el pasaje del desierto, vemos un Dios que provee de manera sobrenatural. Pero en la tierra prometida, Dios pone todos los recursos y nos provee, pero nos toca a nosotros hacer todo el trabajo.
En el desierto no. En el desierto usted se levantaba y estaba la comida ahí. Estaba el maná y después fluía agua de una roca y usted simplemente ponga su cantimplora y ahí le va a salir agua para seguir caminando en el desierto. En cambio, en la tierra prometida, el asunto es, ok, le voy a dar una tierra con muchos recursos en donde usted siembra y de acuerdo a lo que usted siembra, así recibe. Si usted siembra 1 hectárea, va a recibir un montón, pero si siembra 2 hectáreas, va a recibir el doble. Entonces, como se manifiesta Dios y como provee Dios en el desierto, es una manera muy diferente a como provee Dios en la tierra prometida. Pero todos esos son milagros que vemos en el Éxodo sobre la provisión. Y después uno de los últimos milagros o de los milagros más sobrenaturales que vemos ahí en Éxodo es el que vemos en Éxodo 13 del 21 al 22. Carolina, si quieres nos puedes leer ahí Éxodo, por favor. Dios guió al pueblo de Israel en el desierto mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, mostrando su presencia continua y su guía sobrenatural. Entonces era muy interesante porque el pueblo de Israel llega frente a la tierra prometida, les falta fe y dice, no, eso está muy feo, aquí nos van a comer como gusanos, entonces mejor vámonos. Y entonces Dios decide llevar a su pueblo a dar vueltas y vueltas y vueltas en el desierto durante 40 años para, para que esa generación muriera y la nueva generación era la que iba a entrar a la tierra prometida. Pero entonces durante esos 40 años tenía que formar una generación que creyera y que tuviera la fe para que cuando volvieran adentro de 40 años a estar frente a la tierra prometida, tuvieran esa fe y supieran que no eran por medio de las puertas de ellos, sino por medio del poder de Dios que podían ver y obtener la tierra prometida. Entonces, durante esos 40 años había una columna de nubes en el día y una de fuego en la noche para entender la presencia continua y la guía sobrenatural de Dios. Y entonces suceden un montón de situaciones en donde el pueblo empieza a transformar su visión y a entender que tenían un Dios que los guiaba, que su presencia era continua y que los iba a atender a ellos. El éxodo, el proceso es importantísimo porque Dios necesitaba sacar a un pueblo esclavizado, convertirlo en una nación sólida, llena de fe, con sus cultura, con sus tradiciones bien claras, con sus creencias bien claras, y meterlos dentro de la tierra prometida, ya no como un pueblo esclavo, sino como una nación libre, dispuesta a continuar, a seguir a Dios y dispuesta a creerle a Dios, que es lo más importante. Entonces, esos milagros que vamos a ver en Éxodo están dirigidos a mostrarle al pueblo de Israel que ellos son la tierra prometida, que son el pueblo prometido, el pueblo escogido por Dios, o mostrarle a las otras naciones que ese es el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Entonces, como conclusión, vemos que los milagros en el Éxodo no solo fueron eventos extraordinarios en la historia de Israel, no fueron como chispitas ahí para que nosotros podamos rajar del Dios que tenemos, sino lo que querían era revelar el carácter y el poder de Dios. Entonces, en la justificación de esos milagros podemos ver la fidelidad de Dios para cumplir la promesa y la soberanía sobre todas las cosas. Cuando Jesús está en la barca y se queda dormido y en eso viene la tormenta, y entonces despiertan a los discípulos todos enojados, despiertan a Jesús. Jesús calma la tormenta, lo primero que dice la gente es, híjole, ¿quién es este que hasta el viento le hace caso? Aquí mismo en Éxodo podemos ver que hasta el mar rojo le hace caso a Dios, que hasta las codornices le hacen caso a Dios, que hasta las rocas le hacen caso a Dios. Entonces vemos la autoridad sobre todas las cosas que tiene Dios.
y el amor inagotable a su pueblo, un pueblo que escogió para traer bendición al mundo. Entonces, en estos momentos, cuando nosotros leamos estos pasajes y lo traigamos a nuestra vida, ¿qué es lo que aprendemos de todos estos milagros? Y cómo podemos aplicar todos estos milagros y ese Dios de milagros en nuestra vida. Quería dejarlos con este Salmo 86:10. Tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Que definitivamente el Dios que tenemos es un Dios que hace maravillas. Y hizo maravillas y va a seguir haciendo maravillas en nuestra vida y en la vida de la gente con la que nosotros nos encontramos. Y si nosotros tenemos la fe suficiente para vivir como si todo es un milagro, vamos a conocer ese Dios de maravillas y vamos a presentar a la gente que no lo conoce ese Dios de maravillas y esas personas van a decir, solo tú eres Dios, solo tú Señor, como lo dijeron el pueblo después de que hubo ese enfrentamiento con los Baales. Solo tú eres Dios. Entonces ahí les dejo el Salmo 86 para que durante esta semana recordemos que tenemos un Dios grande, todopoderoso y hacedor de maravillas. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todo bien, entonces. Listo.